Empecemos con un pequeño juego. En esta historia hay dos burritos protagonistas. Quiero que los analices y a la mitad del relato trates de identificar, según tu forma de ver el mundo, cuál de los dos realmente es el burrito con la vida más fácil. Al final daré la respuesta y quiero que me dejes en los comentarios si tu presentimiento era el correcto o no. ¿No te has preguntado cómo es posible que en la actualidad, en la que es más fácil que nunca conocer gente, viajar por el mundo, mantenernos en contacto, curar enfermedades, divertirnos y más cosas similares, somos la generación de este planeta más triste, ansiosa e infeliz? Pues analizando la vida de muchos pacientes, de personas sobresalientes que han vivido verdaderos infiernos y han salido de ellos, e incluso, ¿por qué no?, mi propia vida, me he dado cuenta de lo importante que es batallarle en este mundo, y quiero compartirlo con ustedes por medio de esta historia. Si ya sabes el por qué, esto reforzará tu perspectiva, y si no entiendes por qué, esto te ayudará bastante a evitar o combatir varios de los demonios más frecuentes de la era contemporánea. Estaba que se le caía la cara de vergüenza al burrito gris. Creyó que ni siquiera tenía una, pero ahora mismo su conciencia lo estaba atormentando. Sabía que no lo dejaría dormir en paz hasta que hiciera lo correcto y confesara lo que había hecho. Tan solo estaba esperando a que todos se durmieran para que nadie más se enterara de su mala acción. Mientras tanto, no dejaba de pensar en su mala obra. Todo había empezado unos meses atrás. Parecía que todo se alineaba en su contra. Acababa de perder a su querido padre, un burro que amaba a su hijo con todo el corazón. Siempre papá le quitaba gran parte de su carga al burrito gris y se le echaba a él mismo. Sin embargo, lo que más lamentaba el burrito joven no era solo la muerte de su padre, sino que nunca le dijo lo mucho que lo amaba y admiraba. Al contrario, las últimas palabras que intercambiaron fue una discusión en la que el hijo le reclamaba por no ayudarlo con su carga tanto como antes, mientras papá le explicaba que ya estaba muy viejo y cansado, pero al joven no le importaba. Le parecía una excusa y no dudó en hacérselo saber a su padre de forma hiriente. Muy tarde se dio cuenta de su error, cuando ya no tenía a nadie con quien disculparse. La vida estaba siendo muy difícil para el burrito gris. Por primera vez en su vida sabía lo que era un día de trabajo completo. El patrón no tenía nada de paciencia con él y cada que tambaleaba o se quejaba le daba con una vara, lo cual enervaba al joven animal. Pero como si eso no fuese suficiente, acababa de llegar un burro nuevo a trabajar, probablemente reemplazando a su padre. Se trataba de un burro negro, con un pelaje muy hermoso y brillante, un cuerpo musculoso y fuerte, nada que ver con los burros flacos y de pelo deslucido que ahí vivían. Pero eso no era todo. Al de color negro, el patrón no solo nunca le daba con la vara, sino que por el contrario, lo peinaba, lo acariciaba y le daba mejor alimento que a los demás. Además, aquel nuevo animal andaba siempre con la cabeza muy en alto cuando trabajaba cargando las mercancías del patrón, mientras que el gris apenas si podía con su alma. Seguramente al de color negro también le daban preferencia en eso. Al burrito gris lo invadió una gran rabia al presenciar aquella injusticia, pues eso era una total injusticia el que él estuviera sufriendo, batallando y viviendo una vida miserable e infeliz, mientras que el otro tenía una vida tan sencilla, tan fácil. A la par que el burrito gris seguía esperando a que todos se quedaran dormidos, recordó cómo se sintió en aquellos momentos, pues fue en aquel entonces cuando ideó un plan para equilibrar la balanza de una manera que él consideraba más justa. Le empezó a sacar plática al burro negro mientras esperaban a que les montaran sus cargas a cada uno. Lo hacía en realidad para distraerlo y cuando no estuviera prestando atención dejar caer uno que otro de sus costales en la carga del burro negro, de forma similar a como lo hacía con su padre. El primer día, el burrito gris estaba que se partía de la risa, pues al oscuro le tambalearon un poco las patas al recibir un peso al que no estaba acostumbrado, pero después recobró su postura altiva y caminó como si nada. Con los días, cargaba sin el más mínimo esfuerzo el peso extra que su compañero maliciosamente le ponía. Esto hacía enojar aún más al gris, por lo que cada vez le echaba más y más carga, hasta que en una ocasión el patrón lo descubrió, pues aquel día prácticamente no llevaba nada de carga encima. ¡Condenado burro! Con que pasándole tu carga a otros, me tienes harto. Ahora mismo te voy a vender para ver si por lo menos tu carne o tu cuero sirven de algo. El burrito gris chilló de terror mientras que el de color negro, astuto como era, mordió uno de los pocos costales que el gris aún tenía encima y lo empezó a mordisquear, pretendiendo comerse las semillas que había dentro.
Así que entonces el desvergonzado eres tú, le dijo el patrón al burro de color negro. Eres un ingrato. No valoras toda la comida que te doy y todo el cuidado que te brindo, y aún así tienes el descaro de comerte el cargamento de tus compañeros. Ahora sí te voy a dar una lección. Por primera vez, el patrón dio con la vara al altivo animal oscuro. En ese momento el burrito gris se sintió fatal. Su compañero le había salvado el pellejo y se había ganado un inmerecido castigo, sin tener ninguna necesidad de hacerlo y sin tener idea desde cuándo el joven se había estado aprovechando de él. Sintió una culpa similar a cuando su padre partió de este mundo, pero la diferencia es que ahora sí tenía a quien pedirle perdón. Por fin todos se habían quedado dormidos. El muchacho dejó de recordar el pasado y se acercó a su fuerte compañero y lo despertó. Hay algo que tengo que confesarte y pedirte perdón. ¿Qué cosa? Respondió el de color noche. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Que desde que llegué me has estado echando tu carga para hacer el trabajo por ti? ¿Qué? ¿Lo sabías? ¿Y no te molesta que lo hiciera? ¿Y por qué habría de molestarme que te perjudicaras a ti mismo mientras me beneficiabas a mí? El burrito gris no entendía lo que escuchaba. Era algo que en su cabeza no tenía sentido y pidió que se lo explicara. ¿Tienes idea de cuántos elogios, cariños y bocadillos me he ganado porque el patrón me ve cargando tanto peso? Se siente orgulloso de mí, incluso satisfecho, pues dice que conmigo se ahorra el trabajo de 1 o 2 burros más. Mientras tanto, ¿tú qué te has ganado con tus cargamentos mediocres y tu constante quejadería? Después de escuchar aquello, el gris se sintió como un tonto. Se había creído muy listo y malote burlándose de su compañero, cuando en realidad él mismo había sido el hazmerreír del de color negro. Indignado respondió: Claro, es muy fácil para ti lucirte. Tú ya llegaste con esos músculos, con comida mejor que los demás, recibiendo cariño y aprecio mientras que uno vive a palos. Simplemente no es justo. Ahora veo que estás más perdido de lo que imaginé, respondió el burro mayor. Yo nací en un lugar muy pobre. Nos daban la peor comida, nos ponían a cargar tanto que lo que cargamos aquí en un día pesado sería una vacación para nosotros en aquel lugar. El dueño era verdaderamente cruel, a veces parecía que le gustaba vernos chillar. Pero ¿sabes qué hice yo? Pedía que me cargaran aún más. Andaba siempre con la cabeza en alto, aunque el hambre y la debilidad me invitaran a rebuznar y echarme. En lugar de llenarme de rencor, era amable con mis compañeros y visitantes. Después de un tiempo, un cliente del dueño me vio y no dudó en llevarme con él. Era un hombre humilde pero muy bueno. En aquel entonces tenía una vida de ensueño comparada con la anterior, aunque era un lugar sencillo y la comida también, pero aún así no dejaba de buscar cómo batallarle para no volverme suave. Fue entonces cuando tu patrón me encontró. Le dijo a mi segundo dueño que yo era lo que él necesitaba. Aquel buen hombre sabía que aquí hay más recursos y se aprovecharía mejor mi talento, por lo que aceptó venderme, solo con la condición de que me diera el mejor trato posible. Es por eso que yo llegué con todos esos beneficios y también es la razón por la que no me la pensé para echarme la culpa por tu pequeña travesura. Al escuchar eso, el burrito gris levantó la cabeza que había estado agachando como ocultándose de la pena, ya que esas palabras con cierto tono paternal le hicieron entender que aquella no era una humillación ni un regaño, sino un consejo del corazón. No podía permitir que el patrón te hiciera daño, además los castigos de aquí pesan muy poco para alguien que ha vivido lo que yo. Perdón, contestó el gris. Yo pensé que tu vida era tan fácil que la envidiaba, pero ahora veo que no es así. Oh, pero no te equivoques, respondió el de color negro. Claro que mi vida es muy fácil, pero es fácil porque he batallado mucho y eso me ha hecho muy fuerte, por lo que casi lo que se me ponga lo supero con facilidad. En cambio, tu vida, aunque más llena de comodidades y facilidades, es más difícil, porque tú no sabes lo que es batallar. Entonces cualquier cosita te hace sufrir y lamentarte. No me debes nada, muchacho. Yo simplemente te di otra oportunidad. Tú decides si la usas para seguir haciéndote la vida difícil, buscando que todo sea fácil, o si decides hacer que tu vida sea fácil, buscando batallarle. El otro día decía en un en vivo de mi otro canal que atesoro mucho los recuerdos de aquellos momentos difíciles que he superado.
Por decirte algunos, el terminar con los pies reventados de adolescente al usar unos zapatos viejos que se les caían la suela y me quedaban chicos, para así poder trabajar en un 7-Eleven y comprarme unos zapatos nuevos. O el de recién egresado, trabajar todo el día dando consulta, ganando menos que cualquier obrero. Claro que en su momento eran cosas que no me gustaban, pero me motivaban a esforzarme y a construir lo poco o mucho que soy hoy en día. Sin embargo, en aquel en vivo decía que muchos padres les quitan a sus hijos esa posibilidad de batallarle y le quitan muchas alegrías que solo se pueden lograr con la fuerza que te da la dificultad vivida. Por eso, si estás pasando por cosas así de difíciles, no las veas como el burrito gris, como una injusticia. Puede que lo sea, pero pensar así no te ayudará. Míralo como un reto, un hoyo del que vas a salir y cuando lo hagas todo será más fácil en tu vida. No porque la vida cambie, sino porque tú te harás más fuerte. Si has vivido cosas difíciles, conviértelas en fuerza, no en una carga. Por otra parte, si gracias a tu esfuerzo has llegado a un cierto nivel de comodidad, no te estanques. Sigue buscando cómo batallarle para hacerte más fuerte y por lo menos no volverte blando. Y por último, si eres padre o madre, enseña de corazón esta importante lección a tus hijos. Hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias por acompañarme a reflexionar. Nos leemos en los comentarios para seguir conviviendo ahí y nos escuchamos en el siguiente relato porque nunca hay que dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.